Bueno, continuamos entonces con la carta de Pablo a los Gálatas. Y hoy vamos a tener un tema bien bonito, bien especial, que lo he titulado Fe, Abraham y Evangelio. ¿Qué tiene que ver Abraham con nosotros? Está muy viejito para nosotros. Vamos hoy a ir nada más a 14 versículos. Gálatas capítulo 3 versículos 1 al 14. Y ustedes recordarán que hace 8 días estuvimos viendo cómo hubo una dificultad entre cuáles dos personajes, Pablo y Pedro, porque Pedro pues a pesar que había llevado el evangelio a los gentiles, cuando llegan unas personas amigas de ¿quién? ¿Quién lo dijo por ahí? Jacobo, de Jacobo. ¿Jacobo cuál Jacobo? El hermano de Jesús. Entonces Pedro como que, uy no, ¿cómo voy a quedar mal? Y se aleja de los gentiles y se va a la mesa de los judíos como diciéndole yo sigo siendo un buen judío, yo no me unto mucho de gentiles. Y Pablo le tiene que llamar la atención y decirle, miren, no de ese ejemplo, fuera de que no está haciendo, comportándose como no se comporta normalmente, está dando mal ejemplo, porque está haciéndole entender a otros algo que no es real, que todavía hay que ser judío o que mantenerse judío para poder ser un hijo de Dios, para pertenecer al pueblo de Dios. Vamos entonces ahora sí a Gálatas capítulo 3 versículo 1. Y dice el versículo 1: ¡ay, Gálatas estúpidos! ¿Quién los ha hechizado? A ustedes les hemos presentado claramente a Jesucristo como crucificado. Entonces, los Gálatas o las personas de Galacia, ¿eran judíos? No eran judíos, eran de regiones gentiles, de regiones paganas. Sí, había uno que otro judío por allí en las diferentes regiones, pero la gran mayoría no eran judíos. Entonces es aquí donde Pablo pues con mayor razón les dice insensatos, estúpidos. ¿Qué otra traducción? Tontos, dice la traducción de allí. ¿Ah? Necios. ¿Por qué les dice de esa manera que se traduce fuerte? En cualquiera de las versiones es fuerte. Pues, hombre, ustedes ni siquiera son judíos, ni siquiera han crecido la mayoría de ustedes en un entorno judío, y ahora están como hechizados, como que, oh, la octava maravilla, apareció la religión judía delante de nosotros y vamos a empezar a practicarla. Es decir, que un judío estuviera arraigado a las costumbres de sus antepasados o en las que ellos crecieron es entendible, pero que una persona que ni siquiera ha estado allí esté en esta situación no tiene ningún sentido. Entonces estos falsos hermanos, que son los que veníamos hablando en el capítulo 2, llegan allí a toda esta región de Galacia y quieren llevar a estos griegos no judíos al sistema legal, a la ley ceremonial. Por eso le dice, ¿quién los ha hechizado? A ustedes les hemos presentado claramente a Jesucristo como crucificado. Pregunta: ¿por qué era importante para Pablo recalcar a los Gálatas que Jesucristo fue presentado como crucificado? Recuerden el contexto en el que estamos. Hay unas personas allí diciéndoles, vamos a la ley ceremonial, y Pablo les dice, un momento, les hemos presentado claramente a Jesucristo crucificado. O sea, lo que les está diciendo es, un momento, Jesucristo ya fue crucificado, ya cumplió con la ley ceremonial. ¿Qué hacen ustedes ahora? Circuncidándose, guardando la Pascua, guardando el Yom Kippur, haciendo todas las lunas, los sacrificios, los lavatorios, que eso pertenece a la ley ceremonial, si ya Jesús cumplió con todo. Y voy a leer rápidamente
Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 8. Al 18 vamos a leer. Dice la primera parte. Ahora bien, el primer pacto, por favor, que está en pantalla. Bueno, el tabernáculo, que vino a ser el templo después. El templo era un tabernáculo en ladrillo, pero este es el tabernáculo. Entonces, mire lo que dice. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo, dice el 2, de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, la que tenemos al lado izquierdo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina, ahí ustedes ven una cortina, tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. ¿Sí la ven allá? Esa caja que está al fondo es el arca del pacto, cubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía, miren lo que contenía: el maná, la vara de Aarón que había retoñado, ¿y qué más? ¿Y cuáles eran las tablas del pacto? Los 10 mandamientos, la ley moral era la que estaba allí, no los 603. 13, porque, o sea, por fuera se quedaron 603, no los 613, por fuera se quedaron 603. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Ahí vemos a los querubines. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte, o sea, de allí para atrás, de la cortina, del pelo hacia atrás, en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre, que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Era sangre de él, de animales. ¿Y qué hacía con la sangre? Cogía allí la tapa del arca del pacto. Aquí están los dos ángeles, y ahí echaba la sangre. ¿Cómo se llamaba esa tapa? Propiciatorio, exactamente, porque propiciaba algo. ¿Qué propiciaba? Que la relación con el Señor como que se aplacaba. No había un perdón total, solo había una cobertura, se cubría el pecado. ¿Se cubrió el pecado por cuánto tiempo? Por un año. El pueblo, ¿no? Pero las personas permanentemente tenían que estar haciendo diferentes, cumpliendo diferentes ritos, diferentes ceremonias para estarse purificando a diario. 8. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá elevado el camino que conduce al lugar santísimo. Mientras estaba el templo, ¿qué pasaba? Todavía no había camino. No había camino al mismo Dios. Eso estaba allí. Era sombras y solamente estaba apuntando. Vamos, ya nos va a explicar aquí en adelante. Versículo 9. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios, los animalitos que allí se ofrecían, no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Es decir, estos animalitos ¿eran qué? Sombra, símbolo. Simplemente estaba allí y lo que se comía, la comida kosher y todas estas ceremonias, simplemente eran válidas hasta un momento. Iba a haber un momento específico en el cual iba a dejar de ser válidos. Dice a continuación,
y aquí entonces ya vemos esto. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Y miren lo que dice el versículo que viene a continuación. La sangre, versículo 13, la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Es decir, eso simplemente era como algo externo, pero internamente no sirve para nada. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Es decir, si la sangre purificaba externamente para que yo pudiera decir, ya como que estoy más tranquilo con Dios porque ya hice el sacrificio, si eso hacía algo, porque la ley lo decía, ¿cuánto más la sangre de Cristo Jesús? Por eso la sangre de los corderitos, de los animalitos, simplemente era sombra de Cristo, sombra del verdadero sacrificio, sombra. Este corderito era la sombra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a terminar entonces ya el último pedacito. Quitemos ese cordero de ahí. En el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. ¿Cuándo comienza el nuevo pacto? La muerte de Cristo. Cuando dice consumado es, allí comienza el Nuevo Testamento. Antes de eso no está el Nuevo Testamento. Por eso es que Pablo predica de Cristo crucificado. Es de quien él predica. No, ustedes leen las cartas de Pablo y Pablo no habla de lo que sucedió en Belén cuando nació. Él no habla de las parábolas de Jesús. Él no habla de los milagros de cuando caminó sobre el mar o de cuando multiplicó los panes y los peces. Pablo no habla de eso. Pablo habla de crucificado. Ese es el que vemos en las cartas de Pablo, a Cristo crucificado. Ya cumplió, ya está todo terminado, ya la gracia de Dios fue derramada sobre todo aquel que ha creído. Esa es la predicación de Pablo. Ya la ley ceremonial ha sido cumplida toda. Ya no hay necesidad de estar recorriendo eso, que es bonito hablarlo y que es bueno saberlo, pero lo importante es que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue muerto, fue sacrificado, su sangre fue derramada y el nuevo pacto ha sido establecido. Vamos a continuar, que ya nos va aclarando un poquito más Pablo. Versículo 2. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. Miren esa pregunta. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por el oír con fe? ¿Qué pasó? Al cumplir las prácticas legales, al cumplir la ley ceremonial, ¿ustedes creen que por eso es que han recibido al Espíritu Santo? eso no les va a otorgar nada. El Espíritu Santo no viene de esa manera.
¿De qué manera viene el Espíritu Santo? Efesios 1, 13 y 14, rápidamente. Busquen a alguien, ayúdenme a buscar. Efesios 1, 13 y 14. Listo, entonces, la pregunta nos la hacen a nosotros. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras que demanda la ley o por el oír con fe? Efesios lo dice claramente. Habiendo escuchado y habiendo creído, es decir, oír con fe, no solo oír, ¿no? Oír y creer, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que les está diciendo. ¿Pero qué les está pasando, Gálatas, estúpidos? Por favor. Por favor. Versículo 3. Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Recibieron la vida y el Espíritu Santo por fe, ya la recibieron. Ahora, ¿qué hacen? Haciendo prácticas, y fuera de eso, prácticas judías. ¿En qué les pasa? Y el mismo Pablo lo dice cuando, eso está en Filipenses 2, en Filipenses 3, ahora sí, Filipenses 3, 2, gracias Sebastián. Cuídense de estos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. ¿Qué es mutilar el cuerpo? Circuncisión. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Tal vez allí dicen obras de la ley en algunas versiones. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de reconocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Por eso Pablo puede decirles con tanta autoridad, después de haber comenzado con el Espíritu, si mi proceso fue al revés, mi proceso fue al contrario, descubrí por el Espíritu a Cristo, y todo eso, todos esos esfuerzos humanos, toda esa ley ceremonial, todo eso que yo hacía que me parecía tan valioso, es estiércol por causa de conocer a Cristo. Y es tan crítica la situación de estas personas que habían conocido a Jesucristo. El Espíritu Santo los había sellado y ahora estaban obnubilados por estas prácticas religiosas que les parecían tan fascinantes. Sigue el versículo 4. ¿Han tenido tantas experiencias en vano? Espero que no haya sido en vano. Aquí en algunas versiones dice: han tenido tanto sufrimiento, si no estoy mal. Han sufrido tanto en vano. La palabra original se puede traducir de las dos maneras, pero algunos biblistas dicen que es mejor traducirla como experiencias, porque el Espíritu Santo no solamente nos lleva por experiencias de sufrimiento, sino también por experiencias de enriquecimiento. Hay de los dos tipos de experiencias. Por eso les digo, ustedes han tenido tantas experiencias en el Espíritu, desde que el Espíritu Santo está en ustedes, para nada. Por favor. Versículo 5. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, me encanta. ¿Lo hace porque obedecen las obras que demanda la ley, o por el oír con fe? Todas esas acciones de Dios
por medio del Espíritu Santo. Era un premio que eran muy buenos para hacer los lavatorios, para lavar las jarras, para purificar los alimentos, por comer comida kosher. Era por eso que Dios obraba maravillas, milagros, o era por la fe en la cual ellos habían entrado a ser pueblo de Dios, cuerpo de Cristo. No era el cumplir ningún reglamento lo que hacía que Dios obrara en medio de ellos. Versículo 6. Así fue con Abraham. Ahora sí entramos ahora hacia Abraham. Le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Sabemos que Abraham era padre de Isaac y abuelo de Jacob. Y Jacob fue cambiado su nombre por Israel. Quiere decir que cuando Abraham vivía, Israel existía. ¿Los judíos existían? ¿Había un pueblo judío? No. ¿Cuándo comienza a existir? ¿Cuántos años más tarde? Por lo menos 400 y pico años más tarde, cuando salen de Egipto. Abraham, nada que ver con los judíos. Es más, Abraham, nada que ver con la ley. Nada que ver con la ley. Fuera de la ley. ¿Por qué? Porque cuando Abraham vivía, no había una ley para aplicar. No se había escrito. Eso sucede cientos de años más adelante con Moisés. En el momento en que está Abraham, no hay una ley que se pueda aplicar. No hay una ley ceremonial para pagar por el pecado. Sin embargo, Abraham, siendo un gentil, siendo un no judío, es declarado inocente. Es declarado inocente, es justificado sin circuncisión, porque sí es circuncidado, pero muchos años después, no cuando es declarado inocente. Sin ceremonias, sin leyes, nada de eso existía. ¿Cómo es declarado inocente? Ahora sí, duro. Por fe. Por fe. Por eso Abraham tiene tanto que ver con esta carta a los Gálatas, y contigo y conmigo. Porque Abraham, al igual que cada uno de los que estamos en este lugar, era gentil y no tenía nada que ver con la ley. ¡Wow! Ahora es bueno que empecemos a tener en cuenta a Abraham. Vamos a avanzar un poquito, que Pablo mismo nos va explicando. Versículos 7 al 9. Esto significa que los verdaderos hijos de ¿quién? Y mire que en estos versículos aparece 3 veces la palabra Abraham. Les voy a pedir que nos concentremos minuto y medio mientras leo estos 3 versículos. Esto significa que los verdaderos hijos de Abraham son los que viven por la fe. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? En ti serán benditas los judíos, todas las naciones, sin excepción, todas las naciones. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham. ¿Cómo la recibió? Por causa de su fe. ¿Quiénes van a recibir la misma bendición que recibió Abraham? Todas las naciones, pero hay una condición. ¿Cómo? Por fe. Es para todas las naciones, pero no cae automáticamente.
No es que manda un baldado de agua a todas las naciones, sino a aquellos que creen por fe, no por sacrificio, no por prácticas, no por ninguna ley ceremonial. Lo único que importa es la fe, exactamente. ¿Y cuál era el problema de los Gálatas? Que ya habían recibido la bendición. ¿La misma bendición de quién? De Abraham. Ya habían recibido la misma bendición de Abraham. Y ahora querían añadir prácticas. ¿Y saben qué? Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Porque, ¿qué decían los judaizantes? Pero si es que Dios mandó, mire, abra Deuteronomio, abra Levítico. Ahí dice que tiene que matar el corderito. Ahí dice que usted no puede comer comida de un animal que no haya sido desangrado. Ahí lo dice. ¿Por qué no lo hace? Para que complete la salvación. ¿Y saben nosotros qué decimos? Me echo la culpa porque yo también lo he dicho. ¿Eres salvo? Sí. ¿Cada cuánto vas a culto los domingos? Si no lo practicas, cuidadito. ¿Ya te bautizaste? No, pero si ahí lo dice en la Biblia. ¿Tomaste la cena? Pero si ahí lo dice en la Biblia. Para salvación lo dice. ¿Lo dice para salvación? No. No. Te bautices o no te bautices, si el Espíritu Santo mora en ti, eres salvo. Si tomas o no tomas la Santa Cena, eres salvo. Si vienes a un encuentro con tus hermanos o no vienes, eso no te da salvación. Hereje, pastor, hereje. No, pues si no estamos haciendo exactamente lo mismo que los Gálatas. Pero si ahí lo dice en la Biblia, claro, ellos también podían decir ahí lo dice en la Biblia. Pero es que la gracia es completa. No se le añade nada. Nada. Es por fe que recibimos la bendición de Abraham. Ninguna práctica. Ni judía, ni católica, ni evangélica. Ninguna práctica. Entonces dejemos de considerarnos superiores espiritualmente porque hacemos ciertas prácticas, que era lo que les estaba pasando a los judíos. Y lo alcanzó a resbalar Pedro y Bernabé. No, yo no como comida kosher, si no es kosher no la como, y entonces yo ya soy superior a ti. No, es que yo tomo la cena del Señor y soy superior a ti. No, es que yo ya me bauticé y soy superior a ti. No. Caeríamos de la gracia, eso lo vamos a ver más adelante. Versículos 10 y 11. Porque todos los que se aferran a la ley para salvarse están bajo la maldición de Dios. Pues escrito está: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está en el libro de la ley. Aquí se está refiriendo a la ley ceremonial. Es decir, todo el que quiera salvarse practicando la ley ceremonial, es decir, haciendo todos estos ritos, tiene que cumplirle absolutamente todo. Toda. Si no, vaya, haga todo. Los jarros, el lavatorio de manos, el Yom Kippur, las lunas, todo eso. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Lo que está diciendo acá es que aferrarse a la ley, ¿qué trae? Maldición, simplemente muerte. Pero que la fe, sí, por medio de la fe Dios nos declara inocentes. No hay culpabilidad, quita la sentencia y nos entrega la vida eterna, la vida superior,
La vida increada, la vida Zoe, es entregada por medio de la fe. Versículo 12. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, quien practique la ley vivirá por ella. ¡Wow! Ley y fe no son dos caminos a Dios. Esto no es cierto. Ley y fe no son dos caminos a Dios. Solo hay un camino a Dios. No podemos escoger. ¿Recuerdas Dios a quién le dio la ley? ¿Fue antes o después de Abraham? Mucho después, muchísimo después. Entonces, no podemos mezclar a Abraham con Moisés. La bendición que viene a nosotros es la bendición prometida a Abraham y no tiene nada que ver con la ley dada a Moisés. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al tomar sobre sí la maldición por nosotros, porque dicen las escrituras que es maldito el que es colgado en un madero. Cristo pagó un rescate. Estábamos condenados y Él lo que hace con su muerte es pagar el rescate de donde estamos. Es con su propia vida. Las ceremonias, como lo vimos hace un rato, los corderos, los animalitos que morían, que eran sacrificados, simplemente cubrían, pero no pagaban. Cristo sí paga completamente. Consumado es, tetelestai. No hay nada más que hacer. Los animalitos era como un pequeño maquillaje por un ratico, pero no servía para más. Cristo es el único que quita el pecado. Y voy a leer un último texto que nos redondea acá rápidamente. Hebreos 10 del 11 al 14. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, Cristo, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Un solo sacrificio. Último versículo, versículo 14. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿La promesa dada a quién? No a Moisés, a Abraham. Claro, es que Abraham era de los nuestros, era un gentil. Abraham era de los nuestros. La ley moral muestra el pecado y lo condena, ¿cierto? Cuando vemos la ley moral sabemos que estamos condenados, nos dice Pablo. Pero la ley ceremonial cubre temporalmente el pecado porque es sombra y figura de Cristo. Pero Cristo, que es la substancia, el verdadero sacrificio, lleva sobre él la maldición que era para nosotros. Por eso cuando nosotros tratamos de cumplir con reglas y con normas, pues estamos como diciendo, vuelva maldición. Ya Cristo se había llevado la maldición, pero no, que no es suficiente. Cristo, yo practico y venga la maldición otra vez sobre mí. Por eso maldito el que trata de ser salvo por medio de la ley. En el que es nacido de nuevo, es sustituida la maldición por la bendición prometida a Abraham. Por favor recuerden esta última frase y los invito a que entonemos un último canto. En el nuevo nacido cambia esa maldición que había en nosotros por la bendición prometida a Abraham. Ya no hay maldición, ahora hay una bendición. ¿Que a quién le prometieron? A Abraham. Porque ya comenzamos a ser ese pueblo, esas naciones benditas.